Bueno, aquí estamos en el último bloque ya de apuntes en el 30 de la TDA para abordar un poco lo que está sucediendo a nivel internacional, la Asamblea de Naciones Unidas, también lo que está sucediendo en Oriente, en Medio Oriente. Bueno, y lo vamos a hacer con Augusto Grilli Fox, como siempre, que es nuestro analista internacional y obviamente te va a llevar adelante el desarrollo de esto, ¿no? Entender un poquito más lo que está sucediendo. Y esta asamblea, vamos a arrancar por ahí con Augusto para hablar un poco del balance que se hace de la Asamblea de Naciones Unidas. Augusto, ¿cómo estás? Bienvenido, buenas tardes. ¿Cómo te va, Claudia? Buenas tardes, gracias por el contacto. No, gracias a vos. Bueno, hablemos un poco de la Asamblea de Naciones Unidas. Bueno, las voces de primeros mandatarios, son varias jornadas. Primero hablar un poquito de lo que pasó con Javier Milei, su mensaje en esta asamblea, y después los mensajes más, podríamos decir, trascendentes de algunos mandatarios. Bien, bueno, en relación a lo que fue la exposición del presidente Javier Milei en la 79 Asamblea General de la ONU, se pudo ver un Milei que fue, podríamos decir, con la misma lógica que él plantea, digamos, con la intención de ser disruptivo. De hecho fue muy crítico a la ONU como organismo en la actualidad, trataba de hacer Sí. una contrapartida destacando a la ONU en su esencia, pero con críticas muy puntuales hacia dónde iba orientada hoy, y lo hizo desde la previa en el sentido de no aliarse o de no acompañar a lo que es la firma del Pacto Futuro, que es la Agenda 2030 proyectada al 2045. En Sí. este marco donde 193 países acompañaron esta firma, y de hecho los países que no acompañaron podríamos decir que están en las antípodas ideológicas de Javier Milei, que Exacto. países, hacemos referencia a países como Rusia, como Irán, entre otros. Sí. Pero en este marco, bueno, se lo pudo ver, digamos, muy crítico, de hecho, hacia una construcción global, de hecho, también con planteos muy duros hacia lo que fue el manejo de la pandemia, reinterpretando o reutilizando el concepto de crímenes de lesa humanidad por la utilización de la pandemia en materia sanitaria, y tratando de colocarse en un lugar donde se definía como no político. ¿Qué es lo que vemos acá? Un Milei que nos sorprendió porque se esperaba un poco esto, y de Sí. hecho podríamos decir que hasta está tomando el manual de Donald Trump. Hay que ver cómo sigue esta proyección y también qué pasa el 5 de noviembre en las elecciones de Estados Unidos, para ver cómo repercute directa o indirectamente en el accionar de un presidente que trata de ser foco a nivel internacional. Augusto, el mensaje fue claro, ¿no? Con una posición bastante en contra incluso de algunos principios de Naciones Unidas. Una de las frases que utilizó fue ir en contra de las políticas colectivistas cuando el mundo entiende que son necesarias las políticas colectivistas, primero porque hay crisis en el mundo que son económicas y que sin políticas colectivistas no se sale de esa situación, o de pronto la situación también que se está viviendo con las guerras o los conflictos armados en distintas partes del mundo. Digo, va en contra de tal vez principios que son básicos para Naciones Unidas y que incluso para los países que lo componen, ¿no? Tal cual, y me quedo con lo que cerraste en relación a los países que lo componen. ¿Y qué quiere decir esto justamente? Es buscar la disrupción de la norma en el sentido de que es una suerte de aislamiento indirecto, si querés, o directo, en el sentido de que más allá de que se pretenda ir en contra, va a ser imposible poder generar proyecciones concretas, sobre todo cuando vos tenés acuerdos a nivel global, cuando vas a pretender generar acciones comerciales en un supuesto o potencial libre mercado, donde no se aplique un libre mercado y donde de hecho se exijan normas en materia ambiental, en materia económica. Bueno, ahí es donde se va a producir una fricción muy importante, y de hecho por donde también va cerrando puertas. Vimos en su momento, apenas asumido, como sin dar mucha explicación cerró una potencial inclusión al BRICS que ya estaba acordada políticamente por la gestión Sí, anterior, y sin embargo ahora vemos las intenciones de una Karina Milei de viajar a China a para China. tratar de hacer propuestas a sectores privados en el RID. O sea, ¿podés llegar a comprometer comercialmente a países para que se involucren en forma seria después de haberlos tratado ideológicamente en forma despectiva de comunistas y asesinos? Y es muy difícil, sobre todo en una agenda donde los principales socios comerciales, China y Brasil, han tenido justamente
un rol clave para la economía argentina y donde de hecho se los ve reticentes en algunas cuestiones. ¿Lo van a hacer en forma directa? No, lo van a hacer en forma indirecta, dilatando plazos. De hecho vimos cómo la renovación de los swaps fue a cuentagota y al límite. Bueno, esa es la forma diplomática en la que China por ahí va a accionar. Hay que ver cómo justamente puede llegar a reformular esto Javier Milei. E insisto que todos los caminos de este gobierno están bastante unidos al puente del 5 de noviembre en las elecciones de Estados Unidos. Augusto, otro de los temas que está vinculado un poco con Milei, sin duda es el pronunciamiento que dio de Argentina frente a la crisis en Medio Oriente, poniéndose obviamente del lado de Israel. Y esto lo voy a comparar con Gabriel Boric, que dijo: no puedo estar del lado de el terrorismo ni de Hamás ni del genocidio de Netanyahu. Palabras más, palabras menos, se puso en un lado neutral. Y Argentina tomó una posición clara que la viene tomando desde hace tiempo. También eleva la posibilidad de riesgo, porque en las últimas horas la noticia es el tema de la seguridad en Argentina a partir de la situación que se está viviendo en Medio Oriente. Digo, ¿esto cómo afecta a Argentina tomar una posición frente a un conflicto que está tomando cada vez mayor escala? Bueno, primero me parece importante por ahí, de hecho algunos analistas hacían la crítica de que Javier Milei en representación de la Argentina fue a hablar de su posicionamiento global, no del que representa al país. Exacto, y lo más tomo, personal, yo adhiero ¿no? de hecho a esa lógica en el sentido de que vimos con claridad a un Javier Milei que postula su visión, su interpretación. No veo la representación de un jefe de Estado integrando a los casi 50 millones de habitantes, y es ahí donde representa un riesgo indefectiblemente y de hecho donde rompe con una coherencia, con una línea histórica en materia diplomática. Yo en estos casos soy de la idea de que uno para construir una casa está toda una vida, pero para destruirla lo puede hacer en un solo día. Bueno, en materia diplomática es mucha la construcción que se ha trabajado y ahora se han cortado los puentes. De hecho, el propio rol de la canciller Diana Mondino hoy es muy deslucido, hasta en las formas. Vimos cómo Javier Milei viajó con su hermana y con Luis Caputo, pero en un avión de línea tuvo que viajar Mondino con el asesor de culto. Bueno, es en esos gestos en esa gestualidad, donde Javier Milei ha decidido posicionar su criterio individual. Las consecuencias pueden ser muy complejas. De hecho, desde mi interpretación soy de la idea de que Argentina, no quiero creer en dramatismos, pero creo que la Argentina es el país que mayor grado de exposición puede llegar a tener a una situación terrorista de países de habla hispana. De eso a mí no me cabe la menor duda. Y es desde ahí, desde donde se pretende tratar de potenciar los criterios, sobre todo, y tomando por ahí las palabras de Boric, en un sentido donde se identifica a la posición de Hamas como una lógica absolutamente terrorista, y donde podemos identificar al gobierno de Benjamín Netanyahu como un gobierno, de hecho, el gobierno más a la derecha de la historia de Israel, y con un ministro de defensa, podríamos decir, radicalizado. Hay que ver qué pasa después de esta guerra, con un Benjamín Netanyahu al cual le ha sido muy funcional estos procesos, en el sentido de que Benjamín Netanyahu, lo hemos hablado más de una ocasión, estaba muy complicado a nivel legal, tratando de generar reformas, con protestas en las calles que llegaban casi a 900.000 personas manifestándose en contra de Benjamín Netanyahu, en un país que no llega a los 10 millones de habitantes. Bueno, me quedo también con lo que decía el presidente de Palestina cuando hablaba también en la Asamblea de Naciones Unidas y apuntaba con la complicidad del mundo y sobre todo Estados Unidos, ¿no? De algunos países del mundo frente a un conflicto que está, decía él, matando muchos civiles, donde además se utilizan armas. Y concretamente lo que estaba diciendo es: dejen de facilitarle armas a Israel, porque obviamente la idea es que esto se termine en algún momento. Y además pedía el reconocimiento del Estado palestino, porque ellos decían: nosotros reconocemos al Estado de Israel, pero ellos no nos reconocen a nosotros como Estado. Eso por un lado. Pero digo, ¿cómo está hoy esa situación en Medio Oriente cuando tenemos esa crisis en la Franja de Gaza, y en estos últimos días la situación, el ataque concreto de Israel contra Hezbollah, y en las últimas horas lo que se hablaba, ¿no? El ataque al cuartel central de Hezbollah, con todo esto con todo lo que significa el estado de ebullición que tiene el conflicto, ¿no? En la zona?
Bien, bueno, en relación a, o sea, digamos, en relación a lo planteado, Claudia, acá tenemos una cuestión muy clara que es la absoluta regionalización del conflicto, al cual le falta un límite que es la guerra total. Sí. Podríamos decir, ¿a qué nos referimos con la guerra total? Justamente a este crecimiento que se ha dado en estos entrecruces entre Tel Aviv y el sur del Líbano, en el sentido de fuegos cruzados. Pudimos identificar el intento, digamos, el envío de un misil con el objetivo de las oficinas del Mossad, el Servicio de Inteligencia de Israel en Tel De Aviv. Israel, sí. Es acá donde se empieza a dar este fuego cruzado y ya con la intención de hasta avanzar territorialmente, perdón, en forma terrestre por parte de Sí. Israel hacia el Líbano, como pasó en el 2006. A esto, a diferencia del 2006, hay que sumarle la situación que se da con los ataques que han hecho territorio también desde Yemen por parte de los hutíes. Sumarle la situación en Gaza, que lleva más de 42.000 muertos y más Sí. de 95.000 heridos. La intención de Israel de no ceder el control sobre la frontera de Gaza con Egipto. Bueno, esto habla de, digamos, a crudas de una realidad, de una regionalización absoluta. Y Sí. yo creo que el determinante, el condimento que por ahí puede estar faltando para que esto pueda llegar a tomar una dimensión, digamos, sin antecedentes, puede llegar a ser nuevos enfrentamientos entre Israel e Irán como se dieron en su momento. Sí. Fueron cortos, fueron específicos, Fueron pero acotados, ¿no? eso ya podría llevarlo a una magnitud muy elevada, ¿no? Bueno, estaremos atentos, por supuesto, a lo que suceda, porque las noticias de lo que se vive en esa zona son constantes, ¿no? No paran y siempre están teñidos, ¿no? de mucha violencia y además con la consecuencia de muchos civiles en donde hay gente mayor, niños, mujeres que terminan perdiendo la vida, como decías vos, la cantidad de heridos que hay, sobre todo en la Franja de Gaza, bueno, algo que se ha ido trasladando y, como decís vos, regionalizando con la misma situación de conflicto en distintos puntos y con las consecuencias que entendemos que lleva adelante una guerra. Bueno, vamos a seguir analizando el tema, por supuesto, con vos, Augusto, así es que te agradecemos este ratito como siempre. No, muchísimas gracias a ustedes y a entera disposición. Un abrazo. Un abrazo para vos. Augusto Grilli Fox, analista internacional, bueno, dándonos un poquito más de claridad en lo que está sucediendo en el mundo, en estos conflictos que no cesan. Nos tenemos que ir, les deseamos a ustedes que tengan un excelente fin de semana. El lunes estaremos de vuelta y recuerden que volvemos a convocar para la marcha federal universitaria que va a ser el próximo miércoles. Obviamente Mendoza va a salir a manifestarse, los invitamos a ustedes a que se sumen en defensa de la educación universitaria pública y gratuita. Estaremos, por supuesto, nosotros en la marcha y los volveremos a invitar el lunes para que el miércoles nos encontremos, por supuesto, en las calles de Mendoza. Nos vamos, que tengan un buen fin de semana, de nuevo se los decimos y será hasta la próxima.